CAEM Consultores presenta Declaración Anual de Personas Morales, impartido por el licenciado en Contabilidad certificado César Reyes Juárez. CAEM Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. La declaración anual pues, es ya prácticamente el final de todo lo que hemos trabajado durante todo el año. Prácticamente es lo más sencillo que hay que hacer, si es que todo lo tenemos bien, ¿no? Digo, ya nada más es plasmar al final pues todo lo que hemos trabajado durante el año. Digo, es cuando se lleva un buen control, pues la declaración anual es mucho más sencilla ya tanto de elaborar como de su llenado en el formato. Sin embargo, bueno, vamos a ver algunas consideraciones para la declaración anual para hoy. Bueno, vamos a ver algunas consideraciones para recomendaciones para tener nuestro cierre del ejercicio. Una de las primeras recomendaciones obviamente es verificar el apego a normas de información financiera. Como ustedes han de saber, pues a partir de lo que es el... ¿Qué pasó? ¿Estoy moviendo algo, Guillermo? ¿O... Ok. Como ustedes se han de acordar, dentro de la reforma del 2014, pues obviamente fue una reforma prácticamente en materia de código fiscal y una reforma referente a lo que es pues, la contabilidad, la famosa contabilidad electrónica. Dentro de las situaciones en las cuales vienen plasmadas esas reformas, pues es obviamente que pues todo lo que es la contabilidad pues debe de estar apegado ¿a qué? A normas de información financiera. Quizá a lo mejor esto de alguna manera ya lo sabíamos, quienes somos emisores de la información, pues no era necesario que la autoridad nos dijera, ¿no? Que todas estas, que todos nuestros registros contables deben de estar apegados ¿a qué? A las normas de información financiera, que prácticamente es en nuestro país, pues es lo que rige la técnica contable, las normas de información financiera. Sin embargo, bueno, la autoridad, a partir del año 2014, pues pone mucho énfasis en esto, ¿no? En que la contabilidad debe ser basada, ¿qué? En normas de información financiera. Pues obviamente no nos tenía que haber dicho, porque, les digo, como emisores de la información, nosotros sabíamos que la contabilidad debe ser basada en ¿qué? En normas de información financiera. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado aquí, porque si de alguna manera tenemos alguna falla con estas normas o no aplicamos correctamente estas normas, pues la autoridad quizá a lo mejor pudiera decir que algunas partidas que tengamos dentro de nuestra contabilidad simplemente no se pueden deducir, ¿no? Acuérdense que uno de los requisitos para la deducibilidad, ¿cuál es? Pues que estén debidamente registradas en la contabilidad, y ese debidamente registradas pues, nos refiere ¿a qué? A que deben de estar bajo ¿qué? Normas de información financiera. Entonces el primer punto, como yo siempre lo he dicho, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? En este caso, en materia fiscal, pues lo primero siempre es que la contabilidad. Quizá a lo mejor no le hemos dado esa importancia que tiene la contabilidad. Nosotros pensamos para todo. Desgraciadamente aquí, nosotros como contadores, pues estamos un poco viciados, ¿no? Viciados en el aspecto en que todo lo queremos ver fiscal, ¿no? Para nosotros todo es fiscal. Todo es fiscal. Oye, ¿qué es fiscal? Es que si fiscalmente no es deducible, no te lo voy a aceptar, ¿no? Entonces, para nosotros ahorita estamos muy viciados que todo es fiscal. Sin embargo, como les comento, aquí, para que ustedes determinen correctamente sus impuestos, primero tienen que hacer primero ¿qué? Pues la contabilidad financiera. Teniendo ustedes una correcta contabilidad financiera, los impuestos ya salen
con la mano en la cintura, podría decir. ¿Por qué? Porque si tenemos de antemano una mala contabilidad, pues los impuestos también siempre van a estar algunas veces mal, ¿no? Entonces lo primero y el primer aspecto que debemos de cuidar es siempre que tener nuestra contabilidad apegada a normas de información financiera. Es lo primero, lo básico. Luego, olvídense, digo, siempre en estos cursos siempre me gusta transmitirles esta visión, ¿no? De que olvídense de los contadores de que todo lo vemos fiscal, ¿no? Porque desgraciadamente en el 85 o 90% de las sociedades en México, ¿para qué tienen un contador? ¿Para qué tienen un contador las sociedades aquí en México? ¿Para verificar estados financieros? ¿Para tomar decisiones de acuerdo a los estados financieros? ¿O para qué? ¿Para qué una empresa dice, pues tengo que contratar un contador, ¿no? Como dirían, un mal necesario, ¿no? ¿Para qué creen que tengan el 85% de las empresas en México un contador? Para cumplir con sus obligaciones fiscales. Precisamente, para cumplir con sus obligaciones fiscales. Ese es el punto. No lo quiero el contador para que me dé los estados financieros y tengamos reuniones y veamos la eficiencia, la productividad de mi negocio, nada, sino que, ¿para qué? Para el pago de los impuestos. Mientras yo tenga el contador y me saque los impuestos, es más que suficiente. Sin embargo, bueno, pues vemos que la contabilidad no nada más es para sacar impuestos. Por eso de ahí les menciono que se ha viciado esta situación o esta visión de la contabilidad, ¿no? La contabilidad la vemos para sacar impuestos, nada más. Sin embargo, a partir del 2014 hay que tener mucho cuidado con esta situación y no nada más hay que ver ya la contabilidad para determinar un impuesto, sino que también, como debe de ser, para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, el primer punto aquí es verificar el apego a las normas de información financiera. Es el primer punto. Ok, el segundo punto y una recomendación es realizar el cierre de la depreciación contable y su cruce contra las cuentas de activos y depreciación acumulada. Muy importante este punto, ¿por qué? Porque de alguna manera nosotros vamos a estar revisando pues, la vida útil todavía de los activos y ver en la contabilidad pues si todavía están en existencia o no. Muchas veces a lo mejor ahí tenemos, ¿a poco no han visto empresas que tienen activos de ya N años y que ahí están todavía, ¿no? Que para ustedes dicen en la contabilidad ya están totalmente depreciados? ¿Están de acuerdo? Entonces, pero ahí siguen. ¿Qué va a pasar con ese activo? ¿Qué? El registro, ¿cómo debe de ser? ¿No? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esta situación de los activos. Ver si realmente esos activos que nosotros tenemos en nuestro balance, pues realmente si ya están depreciados, no están depreciados, y qué hacer cuando ya están totalmente depreciados. ¿Okay? Más adelante vamos a ver una situación muy especial con las depreciaciones. Les digo, vamos a ver algo muy financiero, y de ahí posteriormente se va a derivar lo fiscal, pero vamos a ver en unas láminas posteriores algo relacionado con la depreciación contable, para ver qué va a pasar con esos activos, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellos activos que ya tienen años y yo todavía los sigo teniendo en mi contabilidad, ¿no? Porque de ahí podría estar una deducción muy importante, que a lo mejor en lugar de estar buscando facturas y estar buscando otras alternativas, tan fácil que es hacer un registro contable y ahí tenemos una deducción, ¿no? Okay, al rato la vamos a ver. ¿Qué más? Bueno, verificar que estén elaboradas las conciliaciones bancarias, creo que es algo muy obvio, ¿no? Y más que nada, las conciliaciones bancarias han tomado mucha relevancia a partir de hace muchos años, desde el año 2002 han tomado bastante relevancia las conciliaciones bancarias. Antes las veíamos como una situación, obviamente para efectos financieros de control, ¿no? De control de mis bancos, control interno de bancos. En materia fiscal, pues a partir del 2002 han tomado mucha relevancia estas conciliaciones bancarias. ¿Para qué creen que han tomado o por qué creen que han tomado mucha relevancia estas conciliaciones bancarias? ¿Para qué las necesitamos? Aparte del control financiero, control interno que tengamos de nuestras cuentas bancarias. Para efectos fiscales, estas conciliaciones bancarias, ¿para qué nos van a servir? Al momento de determinar nuestros impuestos, estas conciliaciones bancarias, ¿para qué nos sirven? Pues digamos que también para verificar los entradas de los ingresos, que es lo más relevante, ¿no? Para determinar nuestros impuestos.
Entonces, precisamente lo que está comentando el contador es para ver cuánto tienes tanto de ingresos como de egresos reales que entraron a tu negocio. Ok, de alguna manera es correcta la apreciación de los contadores. A partir del 2002, acuérdense que en materia de impuesto al valor agregado, pues viene lo que es el flujo de efectivo, ¿no? Entonces dicen, no puedo yo acreditar o trasladar. ¿Cuál es uno de los requisitos más importantes que esté qué? Efectivamente pagado o cobrado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos apreciar esta situación? Pues a través de nuestras conciliaciones bancarias, ¿están de acuerdo, no? Entonces, por eso de ahí toma mucha relevancia esto de las conciliaciones bancarias para efectos de IVA y para efectos de impuestos sobre la renta. ¿En qué caso en específico nos podrían servir? Porque ya vimos que para IVA nos van a servir, seamos contribuyentes X, Y o Z. Pero en impuesto sobre la renta, específicamente, ¿para qué nos van a servir las conciliaciones bancarias? ¿En qué contribuyentes? Bueno, ¿no? Quizá a lo mejor estén acostumbrados a llevar contabilidades de personas de sociedades mercantiles, pero hay sociedades civiles en las cuales también acumulan a flujo de efectivo. Entonces también lo que son las sociedades civiles, asociaciones civiles, sociedades cooperativas, todas estas sociedades, pues su acumulación, como lo vamos a ver posteriormente, va a ser cuando yo cobre, no va a ser como las sociedades mercantiles. Ahorita vamos a ver esos temas y lo vamos a aclarar. Pero también para ese tipo de sociedades, para efectos de impuestos sobre la renta, nos van a servir las consideraciones bancarias. Entonces, ya no nada más nos sirven como parte del control interno, sino también para determinar ciertos impuestos. Verificar la balanza previa de comprobación al cierre y realizar los ajustes, reclasificaciones correspondientes y cuidar que no existan naturalezas contrarias, ¿no? Esto aunado, precisamente la revisión de esta balanza previa, pues, viene muy pegado con lo que es el envío de la contabilidad electrónica. Acuérdense que a partir del 1 de enero del 2015, pues las sociedades que tenían ingresos superiores a, bueno, en principio, pues todas las sociedades a partir del 1 de enero de 2015 estaban obligadas, de acuerdo al artículo 28, 31 y la resolución miscelánea 28 del código, 31 y 33 del reglamento, pues del mismo código y resoluciones misceláneas, estábamos obligados ¿a qué? A enviar al SAT nuestra contabilidad, ¿no? ¿Qué íbamos a mandar? Pues nuestras balanzas de comprobación. Sin embargo, bueno, vino un decreto en lo cual exentaban en 2015 a las personas físicas y morales que tuvieran menos de 4 millones de pesos de ingresos en el ejercicio anterior, a esas pues las exentaban, ¿no? Para este 2016, todas las personas, tanto físicas y morales, pues tendrían obligación, independientemente de los ingresos que hayan obtenido, pues estarían obligados a mandar cada mes su contabilidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque imagínense que mandamos una balanza al SAT con saldos negativos o con algunos saldos que no reflejan lo que es la realidad de la entidad, pues ahí entonces nosotros estaríamos, acuérdense que el envío, o sea, muchas veces a lo mejor los contribuyentes no han tomado la dimensión que tiene esto, ¿no? Al momento en que yo envío la balanza de comprobación con esos saldos, yo le estoy dando o yo estoy haciendo o afirmándole a la autoridad que estos son mis saldos. Imagínate si tú tienes un saldo, vamos a suponer por alguna circunstancia en impuestos por pagar, fue algún error de captura y capturaste en impuestos por pagar una cantidad y obviamente durante el ejercicio nunca se canceló porque obviamente no tuviste la precaución de estar revisando la balanza y tienes un saldo en impuestos por pagar, vamos a suponer 50,000 pesos, una cantidad. Y por no revisar la balanza, obviamente ese registro estaba erróneo, iba en otra cuenta, no iba en esa. Si yo mando la balanza de comprobación al SAT y él la recibe, él va a decir, ¿sabes qué? Tú mismo me dijiste que tenías 50,000 pesos por pagarme, entonces, ¿sabes qué? Te voy y te reviso y ya le puedes alegar, ¿sabes qué? No, es que fue un error, todo, pero entre lo que le alegas, mientras ya la autoridad dice, porque tú mismo me la estás mandando, yo no te obligué, tú me estás mandando toda esta información y estás dando por hecho, o más bien por cierto, que esa información que está contenida es real. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos saldos. Vamos a ver posteriormente cuáles son las cuentas que pueden detonar ahí en la autoridad alguna revisión electrónica, que ya vimos que
las revisiones electrónicas. No sé si han visto o vieron el comunicado que dio el SAT el mes pasado sobre las revisiones electrónicas, ¿no? Bueno, salió el presidente del SAT diciendo que no se asusten contribuyentes, las revisiones electrónicas no van a ser inmediatas, sino que van a estar programadas, ¿no? Y que van a empezar la programación a partir del segundo semestre de este año, ¿no? Entonces dice, no se asusten, se las vamos a estar aplicando poco a poco, ¿no? Entonces es muy importante que revisemos todos esos aspectos, ¿no? Porque una vez enviada la contabilidad, ya ni Dios Padre nos puede salvar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en estos aspectos que antes a lo mejor no le dábamos mucha importancia en las contabilidades, ¿no? Como yo les he dicho en otros cursos y a otras personas, nosotros, he conocido muchos contadores que llevan contabilidades de excelencia, ¿no? Pues esas contabilidades de excelencia, pues ya se terminaron, ¿no? Ahora ya hay que hacer bien la contabilidad. Con contabilidades de excelencia me refiero a contabilidades de Excel, ¿no? ¿Cuántos contadores no teníamos esas contabilidades de excelencia, no? Dices, a ver, pásame tus gastos, los meto en una hoja de Excel, ingresos menos gastos, y aquí te saco ya el resultado, ¿no? Esas contabilidades de excelencia, pues se terminaron, ¿no? Hay que tener ya la contabilidad debidamente registrada. Vale. Revisar que hayan sido aplicadas nuestras políticas, procedimientos contables y planear las del ejercicio siguiente. En muchas empresas, ya por procedimientos, pues tienen ciertas políticas contables. Entonces nosotros tenemos, si estamos dentro de una empresa que tiene sus políticas contables, pues ver que realmente se hayan cumplido. Como cuáles políticas contables pudieran ser. Alguien que trabaja en empresas, ¿tienen políticas contables? Sí, en cuanto a la depreciación. ¿Cuál podría ser una referente a la depreciación que nos pudieras mencionar? En cuanto a la depreciación, puede ser de que se aplique el periodo contable de todo el ejercicio independientemente de la fecha en que se adquirió. Okay. Es una política. Es una política, ¿no? Muchos, a lo mejor en otra empresa dicen, no, yo no la aplico. Ellos por política dicen, yo aplico este procedimiento, ¿no? Entonces hay que verificar dentro de los manuales de procedimientos que realmente sí se estén cumpliendo, ¿no? Con todo eso. ¿Alguna otra política que tengas en materia contable? Una de las más comunes precisamente es la depreciación, ¿no? Igual yo adquiero un bien y dices, su depreciación no va a empezar en el mes que yo lo adquiera, sino a lo mejor al mes siguiente, ¿no? Un mes completo o dentro de los 2 meses siguientes. Puede ser. Entonces todas esas políticas tienen que ser revisadas para ver si estamos cumpliendo, ¿no? Dice, tener previstos en nuestros ajustes fiscales de cierre y su registro en cuentas de orden. Ok, aquí también les digo, es muy importante ahora que está tomando relevancia estos primeros envíos y que el primer envío ya está por vencerse, ¿no? Prácticamente el primer envío del 2015, del 2016, pues está por vencerse para personas morales el 3 de marzo, para personas físicas el 5 de marzo. Entonces ya está próximo, ¿no? Entonces de aquí toma mucha relevancia esta situación también, ¿no? Tener previsto todos nuestros ajustes fiscales de cierre y su registro en cuentas de orden. ¿Como cuáles pueden ser partidas que se tengan que registrar en cuentas de orden? Que la misma ley señala, ¿no? La CUFIN, la CUCA, incluso el ajuste anual por inflación. Ajá. Claro. ¿Qué más? Ya me dijiste 3, te falta 1. Allá en contador. La depreciación fiscal. Ajá, la deducción de inversiones, ¿no? Depreciación fiscal. Entonces esos aspectos son muy importantes. Les digo, y ahora que toma relevancia. Nosotros antes, les digo, a lo mejor lo teníamos, pero lo teníamos en nuestros papeles de trabajo, ¿no? Ahora, como les vamos a estar mandando la contabilidad cada mes, pues es necesario, o es más que nada indispensable, que nosotros tengamos esos registros en nuestra contabilidad. Lo que es la CUFIN, la cuenta de capital de aportación, lo que es el ajuste anual por inflación y lo que son las deducciones de inversiones. Todo eso tiene que estar en cuentas de orden, porque si no están en cuentas de orden, no están debidamente registradas en contabilidad y como consecuencia que esas partidas no las podríamos deducir. Además hay un aspecto muy importante ahora con la CUFIN,
acuérdense que a partir del ejercicio 2014 hay un nuevo procedimiento para determinar lo que es la CUFIN, o bueno, la UFIN, y que se va convirtiendo en CUFIN. Entonces la autoridad dice, bueno, todo lo que tengas antes de 2014, o sea, CUFIN antes de 2013, tienes que separármela, ¿no? Tú tienes que tener tu CUFIN 2013, todo lo que tenías acumulado antes de 2013, y ahora sí, a partir de 2014, una CUFIN nueva con el nuevo procedimiento. Entonces es muy importante que tengamos esas CUFINes también registradas. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Si nosotros mandamos nuestra balanza de comprobación y la sociedad tiene una CUFIN, vamos a suponer del 2013, y no la registramos, la autoridad ¿qué va a decir? Si nosotros no tenemos registrada, por lo menos en las cuentas de orden, esa CUFIN de 2013 y anteriores, ¿qué va a decir la autoridad? ¿Sabes qué? Pues no tienes CUFIN, ¿no? Antes de 2013 no la tienes. Entonces en el momento en que tú repartas dividendos y quieras tomar la CUFIN para ver si están exentos o grabados, pues la autoridad te puede decir, ¿sabes qué? Pues aquí estos dividendos están grabados porque yo en tu contabilidad nunca vi la CUFIN 2013. Entonces hay que tener mucho importancia. Igual con lo que es el ajuste anual por inflación, si es deducible, por registrarlo, si es acumulable, registrarlo, y la deducción de inversiones, ¿no? Que posteriormente en el siguiente ejercicio lo cancelamos, pero si hay que tenerlo a la balanza del cierre, hay que tener registradas todas esas cuentas, ¿ok? Revisar nuestros libros fiscales y contables, ¿no? También libros fiscales, libro mayor, libro diario, etcétera, etcétera. Y bueno, y revisar nuestras obligaciones corporativas. ¿Cuáles serían nuestras obligaciones corporativas? Algunas de las obligaciones corporativas también. Que acuérdense que, de acuerdo al artículo 31 y 33 del reglamento del Código Fiscal, pues son parte de la contabilidad, ¿no? ¿Cuáles serían las obligaciones corporativas que hay que revisar? Más adelante vamos a ver unos. ¿Pero cuáles serían? ¿El informe? ¿Mano? ¿El informe? Eso estamos. No. Si es sociedad mercantil, ¿qué necesita llevar? ¿Un registro de qué? De actas, un libro de socios, todo eso. Entonces hay que ver si están, ¿no? Los libros de actas, de asambleas, exactamente, de socios, todos esos libros. Ahorita los vamos a ver con más detalle, ¿no? Entonces, todas estas son las recomendaciones. Teniendo en cuenta todas estas recomendaciones, les digo, el cierre fiscal o su declaración anual, pues va a ser ya mucho más ligero. ¿No hay alguna duda al respecto sobre estas recomendaciones? ¿No? No. Seguimos. Ok, vamos a ver aquí. ¿Qué se deriva? ¿Ahí lo ven bien? Sí. Ok. Bueno, ¿qué vamos a ver? Es necesario conocer lo que es el sujeto, objeto y la residencia. Son conceptos básicos para determinar si voy a causar o no el impuesto. ¿Vale? Son tres conceptos en los cuales yo los tengo que tener bien precisos para saber si voy a causar o no voy a causar el impuesto. El primero, ¿quiénes van a ser sujetos del impuesto sobre la renta? Pues aquí en principio dicen las personas físicas y personas morales. Ellos van a ser sujetos del impuesto sobre la renta, ¿no? Pero ¿en qué caso? Han estado escuchando, o no sé si en otros cursos o en alguna situación, en algún otro curso o en alguna otra plática, si han oído del fundamento constitucional de por qué se pagan las contribuciones. ¿Cuál sería el fundamento constitucional del pago de contribuciones? ¿Por qué pagamos contribuciones, no? ¿Quién nos obliga o por qué las tenemos que pagar, no? ¿Han escuchado? ¿Cuál sería el fundamento? Usted que sí lo ha escuchado. Sí, lo escuchaba en el manual de artículos. Ok, pero si hay un fundamento, ¿no? ¿Alguien más ha escuchado ese fundamento constitucional? ¿No? Artículo 31, fracción cuarta, es el fundamento constitucional en el cual nos obliga a pagar contribuciones. Sin embargo, ese artículo 41 es
obligaciones de los mexicanos. Dice, tendrán la obligación, por ser mexicano, tienes la obligación de, fracción cuarta, contribuir al gasto público de acuerdo a las leyes de la materia y de acuerdo a tu capacidad contributiva. Eso es lo que a grandes rasgos dice el artículo 31, fracción cuarta. Entonces dices, bueno, pues por ser mexicano, pues estoy obligado a pagar los impuestos. Pero en impuestos sobre la renta vemos que hay personas que no son mexicanas, que son residentes en el extranjero y pagan impuestos. ¿Por qué será esta situación? Si ya habíamos visto el artículo constitucional, ¿no? Son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público. Pero, para efectos de impuestos sobre la renta, vemos algunas personas morales que son extranjeras y pagan impuestos aquí, ¿no? O hay personas físicas que son de otra nacionalidad, que no son mexicanos y pagan impuestos aquí. ¿A qué se deberá esta situación? Bueno, esta situación se debe a que el impuesto sobre la renta no se causa por nacionalidad, sino se causa por qué. Es un punto muy importante. ¿Por qué? No. Por la obtención de un ingreso. Por la residencia, ¿no? La ley del impuesto sobre la renta se causa no porque seas mexicano, sino porque seas residente en México. Entonces, por eso, muchas personas físicas, pues oye, yo no soy mexicano, ok, tu constitución sí te obliga a ti que eres mexicano, a mí que no soy mexicano, podríamos pensar, pues yo no tendría por qué pagar impuestos. Sin embargo, por la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo primero dice, los residentes en México pagarán el impuesto sobre la renta. Entonces ya estamos hablando de residencia. Entonces la causación de este impuesto es por residencia, más no por nacionalidad. Entonces, ¿quiénes pueden ser residentes en México? Bueno, pueden ser por sus ingresos de cualquier tipo, o porque los ingresos que obtengan se encuentren o tengan su fuente dentro del territorio nacional. ¿Sale? Entonces, si yo soy, vamos a suponer, una persona física, ¿cuándo es residente una persona, un español, viene aquí a México y les hace algún trabajo? ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Le van a retener impuestos o no le van a? Él es español, viene aquí a México, les hace un diseño de software, le van a pagar, le pagan, y dicen, ¿le retengo o no le retengo? ¿Qué tendrían que ver primero para ver si le retienen o no le retienen el impuesto? O si causa o no causa el impuesto. Primero, si es residente, ¿no? Y a ver, ¿eres residente? Te va a decir, conceptos de residencia es, cada vez, si yo obtengo el 50% o más de mis ingresos del país donde estoy residiendo. ¿Qué vas a decir? No, realmente todos mis ingresos están en España, aquí yo nada más estoy recibiendo una parte de mi ingreso total, o sea, mi ingreso total no está aquí en México, sino que nada más fue un pago único aquí en México y ya, ¿no? Por esa parte podrías decir, bueno, está bien, no eres residente en México porque no tienes la mayoría de tus ingresos o el 50% de tus ingresos como ingresos, se llama interés vital, ¿no? Mi interés vital no está aquí porque yo en México no obtengo la mayoría de mis ingresos, los obtengo en España, entonces no soy residente. Pero la otra también es que cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza. ¿Dónde está obteniendo la fuente de riqueza? O sea, ya vimos que por los ingresos, por lo que es por los ingresos no es, por lo que es la parte de los ingresos, ¿no? Que no es más del 50%. Pero sí es por ¿dónde? Por la ubicación de